La costumbre se había vuelto casi un rito. Entrábamos a la playa a eso de las 11 de la mañana y allí jugábamos con los chicos hasta más o menos las 12:30, y cuando el sol se alzaba ya demasiado los recogíamos y volvíamos con ellos a la casita que habíamos alquilado. Siempre la misma. Aquella mañana fuimos también a la playa y al mediodía volvimos a la hora en que regularmente lo hacíamos, pero al pasar por el kiosco que estaba en la única calle pavimentada que nos separaba de la casita, recogíamos Patricia y yo el diario, como lo hacíamos casi todos los días. Esa mañana no miré los titulares porque andábamos enredados con el tema de que la menor lloraba demasiado, y entonces hubo que hacerle upa, y con el diario debajo del brazo, mientras ella llevaba al mayor de la mano, llegamos a la casa, les dimos de comer enseguida y por suerte se durmieron prácticamente en ese mismo momento sobre la mesa. Entonces abrí el diario y el titular decía que Julio Cortázar había muerto ayer en París. Patricia estaba todavía entretenida acostando a los chicos y abrigándolos, y yo no me animé a interrumpirla. Vino al living, me preguntó: ¿y qué tal? Yo le mostré el diario. Ella me miró como diciendo: esto no es cierto, porque era inverosímil. ¿Cómo se iba a morir él? Si él no había nacido ni para morirse, ni para envejecer, ni para nada. Él estaba con nosotros todos los días. Es cierto que no lo habíamos conocido, pero formaba parte de nuestra vida, como la de tantos de nosotros. Era la literatura hecha vida cotidiana. Y cuando poco después visité la casa de él en París de la mano de Aurora Bernardes, ella me llevó hasta uno de los anaqueles de su biblioteca y me dijo: esto te va a interesar. Y sacó un tomo con las crónicas de Saint-Jean-Perse y me mostró en una página, primero subrayado con un resaltador amarillo y después cuadriculado en rojo, y por sobre el rojo otra marca azul que rodeaba a la roja, un verso de Saint-Jean-Perse que decía: poeta es aquel que rompe para nosotros la costumbre. La miré a Aurora y me dijo, y venía más, y caminamos otro poco, y de otro de los anaqueles sacó los fragmentos de Heráclito de Efeso, y me llevó a uno igualmente cuadriculado, resaltado y revuelto a subrayar, donde Heráclito decía: si los dioses no están en la cocina, no están en ningún lado. Era él leyendo a sus familiares de hace 2500 años, de hacía 3 semanas, su familia inmensa. Yo no lo conocí, les decía, porque las 2 veces en que pude haberlo conocido llegué tarde, ya no estaba. Me enteré tarde, llegué tarde, pero sí tengo amigos que lo conocieron, y mucho. Juan Tessone, psicoanalista francés, o mejor dicho, casi francés por los 20 años que llevó allí en París, un día me contó, viajaba en subte en dirección a su consultorio, en esos vagones abigarrados de las 8:15 de la mañana en París, donde realmente no hay lugar para nadie y siempre entra otro. Estaba allí en el fondo cuando de pronto alzó la cabeza, lo que se dice alzó porque el hombre es altísimo, y lo vio en el fondo a Cortázar, y no lo pudo creer, y se empezó a acercar a él como podía, abriéndose camino en el vagón mientras iba a los baquetazos por allí, y no lo podía creer. Y allí estaba, sin embargo, él, y cuando estaba más o menos 1,5 metros de él, se dio cuenta de algo tremendo y lógico en un hombre lúcido y sensible. Pensó: ¿y ahora qué le digo? Sí, pero no, le voy a decir cualquier vulgaridad, que para mí es un gusto conocerlo, que yo nunca me imaginé que... ¿Qué le digo? Y seguía avanzando, pero cuando estaba a medio metro, Cortázar lo ve, extiende el brazo y le dice: vos sos argentino.
Entonces él llega, le dice que sí con la cabeza, pero claro, le dice Julio Cortázar, ¿cómo lo vas a hacer argentino? Esa manera de desplazar la gente a los codazos en un vagón, solamente nosotros. Bueno, el hecho es que mi amigo lo escucha y está al borde de la frase vulgar inevitable cuando Cortázar le dice, decime, ¿qué haces acá? Y le empieza a preguntar, así que psicoanalista, y que decime, ¿de qué corriente? ¿Y estás yendo a dónde? ¿A tu consultorio? ¿Dónde lo tenés al consultorio? Porque vos sabés que yo tenía un estudio cerca de donde vos tenés el consultorio ahora. Lo que pasa es que me mudé por el tema, te voy a decir, la luz. Es fundamental para mí, la luz. Me mudé a un lugar con mucha más luz que ahora. Ahora, yo estoy yendo en este momento, no voy allí, no me mudo al consultorio nuevo. Lo que pasa es que tengo la quinta lumbar deshecha. Porque yo escribo medio torcido, ¿sabes? No sé por qué, pero siempre se me da por poner la derecha más adentro, y entonces claro, con los años, ¿viste? Entonces voy a ver al osteópata que me atiende cerca de donde vos tenés el consultorio. Mi amigo lo escuchaba, no entendía. Quería decirle algo, pero por suerte Cortázar hablaba, le preguntó cuántos años llevaba allí, le preguntó si realmente pensaba volver a la Argentina, y finalmente en un momento le dice, che, ¿y vos no te tenés que bajar? ¿No llegaste ya a tu consultorio? Porque yo me bajo 2 estaciones después por lo del osteópata que te decía. No, yo está bien, yo me bajo después, no hay ningún problema. Y se acercaron a la estación donde Cortázar se iba a bajar, y él bajó con Cortázar y empezaron a subir la escalinata que llevaba a la calle. Cuando estaban subiendo, mi amigo dice, otra vez, ¿cómo me despido? Que fue un gusto, que realmente para mí sería inolvidable volver a... No, llegaron arriba, mi amigo mudo, y Cortázar le dice, che, pero no te vas a ir sin dejarme el teléfono. Déjame el teléfono y podemos conversar en otro día. Yo ahora no te digo porque, viste, tengo este problema, pero dame el teléfono. Y mi amigo se fue con la sensación de que Cortázar le había hecho un reportaje. Pero no es el único, porque otra amiga, muy jovencita en los años 60, publica su libro de poemas, el primero, y muy feliz nos entrega a sus amigos un ejemplar de ese libro, y en un momento dado, otro amigo común, Héctor Janover, le dice, ¿por qué no se lo mandas a Cortázar? No, dice ella, ¿cómo le voy a mandar a Cortázar mi primer libro de poemas? Mándaselo. Acá hay poemas muy hermosos. A él le va a encantar que vos le mandes el libro. Ella tuvo un atisbo de sensatez, duró poco. Y durante 1 hora más o menos decidió no enviárselo. Pero a la hora ella dijo, ¿y por qué no? Y fue hasta el correo, en la época en que uno mandaba las cosas por el correo, hizo envolver el libro, puso la dirección de Cortázar y se lo despachó. A los 5 minutos se moría de angustia. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Va a ser un desastre. Debes recibir 70 libros por semana como el mío y los debes tirar todos o no leer ninguno, porque no se puede. Tendría que haberlo dejado en mi casa y no mandárselo. Bueno, tuvo la tranquilidad enorme de que pasó el primer mes y ni noticia. El segundo mes la tranquilizó todavía más. El problema empezó en el tercero, cuando le llegó una carta manuscrita abultada desde París con remitente de Julio Cortázar. No la pudo abrir, primero no la pudo abrir. Pensó por un momento que el amigo común que le había dicho que se lo mande a Cortázar, apiadado, le había mandado a escribir una carta para que ella se consuele. Pero no, era de él, la abrió, era de él, eran 3 carillas de Julio Cortázar, donde le agradecía el libro, donde le decía que en varios momentos se había encontrado la poesía, y que cuando uno encuentra la poesía no tiene edad, ni tiene edad el que la escribe, porque está invicta a fuerza de intensidad y de hermosura, y que no dejara nunca de escribir, que la poesía nos visita cuando quiere, pero ya es un milagro que nos visite. Así era, así era. Y claro, también era un loco por la música, ustedes saben eso. Él tenía un sentido de la melodía y del ritmo excepcionales. Él mismo decía que no ponía una frase en el papel, sino en el instante en que esa frase nacía envuelta en una cadencia, en un swing, como él solía decir, y que cuando ese swing se pronunciaba, él se dejaba llevar por él y se detenía en su escritura cuando ese swing se retiraba. Y tenía
además esa pasión por el jazz que hizo con que un día en un largo viaje en auto que emprendió Carlos Fuentes con él y con Gabo García Márquez, esto me lo contó Fuentes, así que debe ser cierto, 177 kilómetros en auto con García Márquez y con Cortázar. Al comienzo, se imaginan los primeros 37 kilómetros, eso debe haber sido una antología del pensamiento universal. Pero claro, a la altura del kilómetro 77, por una de esas rutas de México que empiezan pero no terminan nunca, ya no sabían muy bien de qué conversar. Y claro, Carlos, con esa sensibilidad extraordinaria que tiene, se acordó de lo del jazz y le dice: Julio, decime, ¿cómo se introdujo el piano en el jazz? ¿Para qué? Me contaba Fuentes que Cortázar empezó a hablar de lo que era la pianola, de cómo la pianola fue acercando posibilidades inéditas al jazz, de qué manera se pasó al piano, y mientras hablaba, esas dos manazas que él tenía se deslizaban como un teclado imaginario. Sobre ese teclado las manos hablaban y el relato se iba enhebrando y escuchaban. Es cierto que cuando llegaron a ese lugar al que iban, García Márquez le dice: che, ¿y qué te parece si la seguimos después de comer? Así era, y el humor. Héctor Llano era una vez en su librería Norte, ahí en Las Heras y Ascuénaga. Un día lo visité allí y le lloraban los ojos de alegría. Digo: ¿qué pasó? Y dice: mira, acabo de hablar con Julio, una cosa impresionante. Me dice que estaba sentado en su escritorio con la mano izquierda extendida sobre la mesa y en eso una mosca, lo que se dice una mosca negra, grande y pulposa, de alas aceradas, bajó majestuosamente y se situó entre sus dos dedos. Yo, le dijo Julio, la miré de reojo porque vos viste, uno no puede ser muy irrespetuoso, ¿no?, con esas visitas repentinas, pero yo le debo haber dado una mirada muy particular porque debo haber sentido que a mí me daba más asco que interés tenerla ahí. El hecho es que levantó vuelo, despacito siempre, desplegando esas alas con lentitud, llegó hasta el techo y cuando estaba en el techo le dije: ahora se va a desquitar. Se dio cuenta, ahora me va a hacer algo. Y vos sabés, Héctor, yo la miré, estaba inmóvil, se empezó a deslizar por el techo sin ningún apuro, como sabiendo que yo la miraba, y ahí pasó, che. Ahí pasó, me di cuenta que la mosca caminaba por el piso y yo colgaba del techo de mi silla con la cabeza abajo.